Todos. Listo. Ahora sí, estamos grabando. ¿Cómo están? Yo soy Andrés Aparicio, soy investigador asociado de Micare, soy el líder de la línea 4, que es la línea que investiga en tecnología y cuidado. Y en este programa de mentorías que mencionaba Rafa, tengo el honor y el placer. Es el primero, es la primera clase. Así que, así que aquí estamos. Gracias por venir. Y antes de empezar la presentación, yo creo que sería bacán si nos presentamos un poco, Cachán, para... Eso me puede ayudar a mí en la presentación. De pronto, algunos ejemplos, algunos temas específicos, por ir abordándolos. Entonces, pueden contarnos quiénes son y qué hacen. A las que no conozco, sobre todo. ¿Quién quiere empezar? Creo que yo soy una de las personas que no conoces. Sí. Bueno, yo soy Alicia Fuentes, soy psicóloga, trabajo en el área de la psicología jurídica y forense, pero ¿por qué estoy interesada en estos temas? Porque yo trabajo formando a jueces y juezas que trabajan con niños, a su vez, en la toma de declaraciones, y hace un tiempo estoy trabajando con Marcela Tenorio de Micare para poder formar a los jueces en relación a discapacidad, ¿cierto? Sobre todo discapacidad intelectual y trastornos del neurodesarrollo, porque muchas veces los jueces tienen que interactuar con niños que tienen estas características, entonces, para poder también entregarles esa información. Y también estoy haciendo un magíster ahora en investigación, así que esto me interesa muchísimo. Bacán, bacán. Gracias, Alicia. Constanza o Denise. Yo puedo igual comentar un poco. Sí, Yo soy dale. Constanza. Nos conocimos con Andrés hace un tiempo. Yo estoy investigando los cruces entre los feminismos y la discapacidad. eh, pero bueno, en cruce con eso y antes de eso también me había aproximado a la discapacidad y la cuestión del cuerpo fue algo que me interpeló desde el comienzo cuando empecé a leer sobre esto. El lugar del cuerpo respecto a la comunicación, porque esa es un poco mi formación de pregrado y bueno, después fui derivando en otras cosas. Pero bueno, me gusta mucho el trabajo de Andrés y por eso también me interesaba mucho tomar esto. Ya, bacán. Y Denise, ¿cómo Sí, estás? hola. Bueno, disculpen que no haya encendido la cámara antes, estoy un poco resfriada también, por eso. No te Em, preocupes. yo soy ingeniera civil industrial, me titulé el año pasado y hace muy poco, menos de un mes, entré a trabajar a un proyecto que se llama Open Seniors en OpenBotef, que es el laboratorio de innovación de mi facultad, y estamos trabajando con economías plateadas. Entonces, aquí entre la tecnología y el cuidado, medio relacionado con la innovación y también con esta idea de investigar más allá de la disciplina propia, me pareció que era una clase interesante a la que conectarse porque siempre hay algo que rescatar que puede servir. Estoy con ese interés acá. Así que muchas gracias. Ya, bacán. Bacán porque esos cada uno que tiene como temas que parecen bien separados y bien alejados, eh, va a ser interesante porque creo que podemos un poco el propósito de la clase es mostrar esta idea de que uno nunca es del lugar que investiga, aunque esté muy relacionado. Y con eso entonces, partamos. Ya. No soy de aquí. Ser forastero como método de investigación. ¿Ok? Tiene que ver con eso que les mencionaba de no ser necesariamente parte del grupo o del tema o estar en el contexto de la población que uno investiga o con la población que uno trabaja o de los temas que le interesan. Un poco ese es como el problema de investigación, ¿no es cierto? Nosotros investigamos alrededor de problemas.
Y lo que les quiero hablar hoy, mencionar y que trabajemos y conversemos, tiene que ver no con el problema de investigación, sino el problema de la investigación. Porque la investigación, como tal, como un proceso, tiene un problema. Y es un problema que tiene que ver con algo que creo que mencionamos Constanza, es la posición. La posición nuestra como investigadores. Yo, investigador, frente a un tema. Puedo estar fuera del tema, alejado del tema. Puedo ser parte del tema, ¿no es cierto? Puedo ser, por ejemplo, un investigador autista que investiga autismo. Puedo no serlo. Puedo ser además un investigador que está cercano al tema, pero pensar en el tema implica pensar en el contexto del tema, el contexto de la población con la que trabajamos. Entonces, ahí también hay un límite en el que tenemos que empezar a posicionarnos, tiene que ver con, además de la relación de yo investigador con el tema, de yo investigador en el contexto. Entonces, yo puedo pertenecer al contexto y al tema, o puedo pertenecer al contexto, pero no al tema. Entonces, por ejemplo, en el caso de antes, el contexto puede ser contexto sociocultural y yo soy un investigador. En mi caso, por ejemplo, yo pertenezco al mismo contexto sociocultural de mi tema de tesis doctoral, por ejemplo, pero no al tema de tesis doctoral. El ejemplo lo voy a poner más adelante, pero básicamente en mi doctorado yo investigué sobre discapacidad motora y teatro. Y no pertenezco a ninguno de los dos temas, porque soy un ingeniero informático. Pero vivo en el contexto sociocultural, entonces tengo cierta cercanía, pero podría pasar también, y llegó alguien, hola Carlos, eh, déjame ver si te dejé entrar. Un momento. Un segundo para cachar que estoy dejando entrar a la gente. Ahora sí, ya. Perfecto. Entonces puedo además no estar en el contexto. Entonces, por ejemplo, cuando este es el típico caso de un investigador extranjero que viene a investigar temas en Chile sobre, no sé, pobreza, por ejemplo, campamentos. Entonces, un investigador que le interesa el tema de las urbanizaciones en la ciudad, de cómo se generan estos espacios desde la pobreza, pero no tiene relación con el contexto sociocultural, no pertenece a la población que investiga. Entonces, siempre hay, no importa dónde nos ubiquemos, siempre hay algún tipo de distancia entre nosotros como investigadores y los temas. Entonces, siempre está presente esa pregunta: ¿dónde me ubico? ¿Dónde estoy como investigador y qué implica esa posición? Siempre, siempre como investigador frente al tema va a haber alguna barrera, incluso siendo parte de la comunidad, por ejemplo, siendo parte del tema o estando afectado por una situación relacionada con el tema de investigación. Siempre va a haber una distancia y la distancia va a estar puesta por el hecho de que estamos investigando. Hay ahí una barrera, pero es una barrera que es permeable, no es, no es una pared. Y ahí hay una distancia que puede ser un problema o puede ser una oportunidad. ¿Ok? Los investigadores entonces somos forasteros, siempre. ¿Y a qué me refiero? Con esto de ser forasteros, incluso cuando pertenecemos. Pensemos en lo que es ser forastero. Forastero, alguien que viene o fuera de un lugar. Forastero es una persona que vive o está en un lugar de donde no es vecina y donde no ha nacido. Forastero es extraño, es ajeno. Y en cierta medida, cuando investigamos, somos todo eso. Estamos puestos en un lugar fuera, mirando hacia adentro. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué eso puede ser importante? Por una cuestión de responsabilidad. El posicionamiento con investigadores, probablemente lo han trabajado también, es un tema de responsabilidad, es un tema de responsabilidad ética y epistemológica. ¿Dónde me ubico? Desde dónde hago las preguntas y desde dónde analizo, y el conocimiento que genero tiene que estar
contextualizado de forma responsable, ética y epistemológicamente. ¿Qué significa eso? Yo no puedo pasar por encima de los derechos de las personas con las que estoy trabajando. Y esto incluye no solo las cosas, entre comillas, obvias, no puedo hacerles daño físico, no puedo hacerles daño moral, sino también lo que tiene que ver con el conocimiento. Hay conocimientos que son parte de las comunidades y que nosotros como investigadores a veces los sacamos, los usamos y nunca reconocemos ni su origen, ni reconocemos su uso, ni devolvemos nada a la comunidad. Lo que se conoce como extractivismo epistemológico. Voy, saco y me voy a mi conferencia, me gano mi paper y la comunidad no obtuvo nada. Eso tiende a pasar cada vez menos, pero sigue pasando. Es importante que en la posición en la que tenemos como investigadores lo tengamos claro y tengamos claro entonces que ser forasteros es una cuestión de responsabilidad ética y epistemológica y que cómo seamos forasteros en la investigación determina si seguimos un camino ético o no. Además, y este es como el núcleo un poco de esta clase, hay valor en ser forastero. Nos pasa mucho, por ejemplo, en el tema de discapacidad o de trabajo con poblaciones en situación de vulnerabilidad, que uno como investigador lo ven como el bicho raro, sí es el bicho raro, pero además es que tú no sabes porque tú no lo vives. Y es cierto, yo no lo sé porque yo no lo vivo, ¿ok? Pero el hecho de no vivirlo y el hecho de estar fuera tiene un valor. No es cuestión de equiparar y decir que el conocimiento que yo genero desde afuera es equivalente al conocimiento experiencial que genera una persona que vive en la situación. Pero hay un valor en ese conocimiento que viene de afuera. ¿Y cuál es ese valor? Entonces, devolvámonos un poco en los conceptos de la investigación y hablemos de datos y teoría. Uno investiga porque puede tener ciertos datos y quiere formular una explicación sobre esos datos, generar una teoría, o puedo tener una teoría e ir a buscar datos que apoyen esa explicación y se genera un sitio. Yo tengo unos datos que me influyen en la explicación, la teoría, y una teoría que me determina qué datos buscar. ¿Ok? Pero resulta que en ese ciclo pasa algo que tiende a pasar implícitamente que uno no se lo cuestiona. Y es que los datos siempre están determinados por la explicación que uno busca, por la teoría, por el marco. Y eso en ciertos contextos está bien, en ciertos procesos es lo que uno espera, pero puede perderse cosas, porque hay datos que pueden ser importantes para el tema que uno está investigando, que no va a encontrar porque está determinado por esa explicación, por ese marco en el que está trabajando. ¿Ok? Entonces, nuestras expectativas determinan nuestros datos. ¿Listo? Entonces, si yo me paro en una posición como investigador y desde esa posición determino, ya, este es mi marco, voy a obtener datos desde ahí. ¿Ok? Ser forastero, y aquí es donde está el valor, reduce esas expectativas y aumenta las posibilidades de sorprendernos. Entonces, como investigadores, una de las cosas que uno quiere es sorprenderse. Y no lo digo en términos románticos y que choro sorprenderse y descubrir que el mundo es mágico. No, o sea, sí, bacán. Pero mucho uno como investigador quiere sorprenderse porque es ahí donde está la posibilidad de quebrar lo conocido y de encontrar y conocer lo desconocido y de generar conocimiento. Entonces, el valor de ser forastero está ahí. ¿Ok? Entonces, un poco el valor de ser forastero tiene que ver con un cambio de pensar. No datos, teoría, sino situación e indagación. Esto es una propuesta que hace un investigador que se llama Sten Brinkman, que lleva muchos años trabajando en la idea de lo que son los datos y de lo que es un dato, si es algo que se encuentra, que se entrega, que se da, que se reconoce o con lo que uno se tropieza.
Y él un poco lo que dice es que ya los datos y la teoría son importantes, pero tenemos que pensar si estamos investigando, sobre todo si estamos investigando temas que son muy flexibles o muy dinámicos, muy difusos. Entonces, por ejemplo, los temas que mencionaron al principio, ustedes son temas bastante difusos. El tema del cuerpo y la discapacidad es un tema difuso. El tema del acceso a la justicia, la explicación para los niños, es un tema difuso porque no hay una solución única y depende mucho de la situación y contexto. ¿Ok? Entonces, lo que dice Brinkman es que uno tiene que tener en cuenta la situación en el proceso de indagación. ¿Qué significa eso? Que yo indago, pues tengo mi marco de preguntas, pero trato de ser un poco más flexible. Indago en la situación. Pero ¿qué pasa? Hay momentos en los que esa indagación, ese marco que yo tengo, se rompe, porque en la situación, ya no buscando los datos que estoy esperando encontrar, sino teniendo en cuenta la situación, hay momentos que me rompen ese marco, que se salen de ese marco y que me obligan a cuestionarme, que me tropiezan. Entonces ahí es donde él usa ese término tan, yo creo que es que yo me tropecé con los datos. Y un poco ser forastero es darse la oportunidad de tropezarse con los datos, de abrirse la oportunidad de los datos que no esperaba. Eso que implica que vuelvo a entrar en el ciclo, solo que entonces ya no es un ciclo que está determinado de antemano por la teoría, por el marco referencial que yo tengo, sino que me doy la oportunidad en el hacer cotidiano de la investigación de tropezarme con datos que me van a informar el proceso. Esta cita de Brinkman. Si nos permitimos ser sensibles a la extrañeza del mundo, hay muchas cosas con las cuales tropezarse. En conversaciones, los medios, los libros, la publicidad, los objetos de consumo, la arquitectura y las situaciones y episodios cotidianos. Habitualmente estos encuentros no son simplemente dados como datos, sino que nos causan tropiezos y así se convierten en datos. En la práctica, ¿qué es esto? Que, por ejemplo, si estamos en una audiencia, Alicia, en tu caso, y tienen que recibir el testimonio de un niño y tienen más o menos un protocolo generado, pero resulta que en ese protocolo, porque no, el protocolo no lo puede cubrir todo, este niño que llega es un niño que tiene una necesidad de apoyo súper particular, a la que nunca se han enfrentado. Y pueden pasar dos cosas. Tratan de forzar esa comunicación al protocolo o se dan el espacio de sorprenderse en el sentido en que estamos hablando y ver qué pasa. Porque ahí va a haber un conocimiento que después les va a informar un cambio al protocolo y una mejora en el proceso y hacerse preguntas sobre cómo funciona eso. A eso se refiere Brinkman con tropezarse con los datos. Entonces, ¿cómo aprovechamos eso? ¿Cómo aprovechamos el hecho de ser forasteros? En general y en particular, en cada una de nuestras investigaciones. Tres conceptos claves. Y son tres conceptos claves que yo traigo desde mi investigación particular, pero que creo que son útiles como base para métodos de indagación basados en esta posición externa, esta posición de forasteros. Hago la aclaración porque voy a hablar mucho de discapacidad y de cuerpo, pero son conceptos que se pueden trasladar a otros ámbitos. Entonces, el primero es cuerpos complejos. En la teoría de la discapacidad hay una elaboración respecto a la relación entre el cuerpo y las representaciones sociales del cuerpo. ¿Ya? Hay una idea muy antigua que tiene que ver con que el cuerpo era el cuerpo y ya. Y lo que le pasara al cuerpo era culpa del cuerpo, que era lo que en el contexto de la discapacidad se conoce como el modelo médico. Entonces yo no sé, yo no veo, estoy fallado, está mal, es problema mío y la responsabilidad es mía. ¿Ok? Hay otro modelo que es el modelo social que dice no, hay
la idea del cuerpo está marcada por el contexto social y por unas ideas respecto al cuerpo, por las representaciones sociales del cuerpo. Entonces, claro, no ver es malo porque hay una idea social que implica que no ver es malo. ¿Listo? Y la idea de los cuerpos complejos es que este flujo de ideas y de conceptos y modificaciones es bidireccional. Entonces, hay representaciones sociales que modelan lo que entendemos como cuerpo, pero que además modifican físicamente los cuerpos. Y es una cosa que al principio es como extraña de entender, pero el ejemplo que yo siempre doy es el ejemplo de cómo socializa uno el deporte de niños y niñas. Y entonces hay deportes para niños y deportes para niñas. Y crecen, y entonces hay una debilidad corporal que se asocia a lo femenino que no necesariamente está fisiológicamente de base ni potencialmente de base en el cuerpo, sino que la representación social tuvo una incidencia en cómo ese cuerpo se desarrolla y termina generando la consecuencia que refuerza la representación. ¿Ok? Y de vuelta, pasa lo mismo. Hay cuerpos que están afectados por esas representaciones y se ven enfrentados a barreras y terminan no pudiendo hacer lo que se supone que no podían hacer. O haciendo lo que se supone que hacen, pero no necesariamente porque sea un valor o una condición intrínseca de sus cuerpos. ¿Por qué es importante esto en el contexto de lo que estamos hablando? Porque la investigación, por más que uno quiera hacerla abstracta, por más que uno quiera hacerla separada de los contextos y del cuerpo, siempre es una acción del cuerpo. Porque somos investigadores, somos seres humanos, que tenemos cuerpos o somos cuerpos, y nuestras condiciones corporales afectan la forma y lo que investigamos. ¿Listo? Y de igual forma, los cuerpos de las personas con las que trabajamos y de las personas que pertenecen a los grupos con los que estamos investigando también afectan esto. Y entonces hay representaciones sociales que van a afectar implícitamente nuestras ideas y nuestros marcos conceptuales. ¿Ok? Tener eso en cuenta es importante. El siguiente concepto es el conocer desde el hacer, que es un poco, tal vez está un poco más cerca y tiene que ver con algo que se llama la epistemología de la práctica. Si tenemos en cuenta el cuerpo siempre, lo tenemos presente y sabemos que incluso en las investigaciones más abstractas y más abstrusas de la matemática, la teoría de categorías, que es una de las cosas más abstractas de la matemática, incluso ahí hay cuerpo. La epistemología de la práctica separa un poco desde el cuerpo dos cosas. Lo que sabemos que puede hacer un cuerpo y lo que efectivamente hace un cuerpo. Entonces yo estoy aquí sentado dándoles esta clase y entonces yo efectivamente estoy hablando. Mientras preparaba la clase, yo sabía que podía hablar y dictarles la clase. ¿Ok? No todo lo que yo sé hacer lo puedo hacer siempre. Y hay contextos y momentos y situaciones en los que efectivamente hago es algo que yo no sabía hacer. ¿Ok? Lo que sabemos que los cuerpos pueden hacer se llama técnica. Y lo que efectivamente hacemos se llama práctica. Y esa es como una forma bien sencilla de entender estos dos conceptos que además es súper rica a la hora de generar relación con los otros conceptos que estamos hablando. Entre técnica y práctica hay una relación constante. Lo que yo sé que puedo hacer determina lo que efectivamente hago. Pero como las situaciones no son todas iguales, ya vimos que hay espacios donde se rompen las expectativas, lo que efectivamente hago en una situación puede ser algo que yo no sabía hacer y tuve que aprender en ese momento. Y eso quiere decir que integro ese nuevo conocimiento a mi técnica. Entonces yo sé que ahora puedo hacer otras cosas. Cuando yo no sabía, por ejemplo, aprender el colegio inglés, pero nunca había estado en un país donde se hablaba inglés. Y la primera vez que fui me enfrenté con situaciones en las que yo nunca había estado, yo no sabía si podía establecer un diálogo de más de 5 minutos con alguien en inglés, y resulta que sí, lo pude hacer con problemas, no sé qué, pero en el ir y venir incluyo eso en el acervo de mi técnica. ¿Ok? En el caso de la investigación, esto tiene que ver con el tipo de cosas y de operaciones que yo puedo realizar como investigador. ¿Listo? Hay... no sé, es quien trabaje con estadística, por ejemplo.
sabe que hay ciertas cosas que puede hacer, ciertas herramientas que puede usar, en las que se puede apoyar, pero hay situaciones en las que no va a saber qué hacer y tiene que desarrollar nueva técnica a partir de lo que hace en el momento. Y el tercer concepto es la desadaptación, que tiene que ver con qué tan congruente es mi experiencia en cada momento, en cada instante. ¿A qué se refiere eso? En la diapo yo puse un pez que está en el agua. El típico chiste de los peces no saben lo que es el agua. No tienen una experiencia de lo que es estar húmedos, porque están todo el tiempo en el agua. En el caso nuestro, esto tiene que ver con si en cada momento que estamos viviendo, la experiencia de cada momento, nuestro cuerpo y la situación que está, en la que estamos, el ambiente en el que estamos, nos apoya y nos soporta o no. Entonces yo aquí estoy sentado en esta silla, que es bastante cómoda, y puedo darle la clase y estar hablando, y en este momento mi garganta no está seca, tomé agua antes, pero dentro de 15 minutos no sé, puede que empiece a tener una carraspera y entonces empiezo a darme cuenta de mi carraspera, de mi incomodidad y de que no tengo un vaso de agua aquí al lado, ¿ya? La desadaptación hace que haya una situación en la que la expectativa se rompe y yo tenga que pensar en qué hacer. Se releva el momento, el instante y la diferencia entre lo que yo esperaba y lo que ocurre. Estas tres cosas. Para cerrar lo de la desadaptación. Cuando nos adaptamos armoniosa y apropiadamente en el mundo, olvidamos la certeza de lo contingente porque el mundo nos sostiene, nos soporta y nos apoya. Cuando experimentamos la desadaptación y reconocemos esa fractura por su potencial, y ojo con eso, ahí hay un tema, ponemos en evidencia el componente relacional y la fragilidad de la adaptación. Cualquiera que se adapta hoy puede desadaptarse mañana. Volvamos a la idea entonces del ciclo práctica, técnica, cuerpo complejo. Entonces hay un cuerpo que es complejo, que está mediado por las representaciones sociales, pero que además media representaciones sociales, que me determina un conjunto de acciones que yo sé que puedo hacer, que es la técnica, y un conjunto de acciones que yo efectivamente realizo en un contexto, que es la práctica, pero hay momentos donde eso se rompe, donde me desadapto, donde experimento desadaptación. Y en ese momento en que yo experimento desadaptación, que se rompe la expectativa, hay un momento de desconocimiento, un momento donde yo me tropiezo con datos, un momento desde el que puedo construir nueva técnica. Y ese espacio entre la técnica y la nueva técnica es un espacio de investigación, en su versión más básica, más simple, pero que desde la que se construye toda investigación. Entonces, ¿por qué traje a colación estos tres conceptos? Porque constantemente estamos en un proceso como cuerpos de generar técnica y aplicarla en la práctica y nos vemos enfrentados a situaciones donde nos desadaptamos, se rompen las expectativas y nos tropezamos con datos. Si unimos todo esto, ¿a qué llegamos? Bueno, a una nueva técnica, pero además a la base de cómo ser forastero en un momento de indagación. ¿Por qué? Porque ser forastero como método de hacerse preguntas es ser desadaptado. Entonces, es aprovechar el valor que tenemos como siendo forasteros para poder explorar espacios de sorpresa, y el método para aprovecharlo es forzar la desadaptación, forzar esos momentos que rompen las expectativas. Para volver al ejemplo de Alicia, en ese caso ya no sería esperar que llegara el niño con la necesidad de apoyo particular, sino ir a buscar. O, y esto es la segunda parte, cómo hacer yo, como investigador, generarme situaciones que me desadapten y me obliguen a pensar y me obliguen a reflexionar sobre ese otro lugar. Entonces, básicamente el método es un método de 7 pasos que se repiten cíclicamente y que no acaban nunca. Uno es ubicarnos afuera del tema que estamos investigando, del contexto que estamos investigando, y esto es una operación que puede implicar una operación de
desfamiliarización con nuestra propia identidad o con nuestro propio lugar. Después intentar movernos hacia adentro, con acciones que dependen del contexto de lo que estemos investigando, del tipo de tema que estemos trabajando. Y provocar un momento de desadaptación, algo que nos desequilibre, que nos saque de sitio, que nos obligue a explorar ese espacio donde las expectativas están rotas y tropezarnos con los datos. Entonces, que es el cuarto punto, explorar ese momento de adaptación, encontrarnos con los datos y reflexionar, analizar sobre lo que ocurrió. Y a partir de eso, reformular esa frontera entre afuera y adentro, lo que implica generar un conocimiento, que finalmente es el objetivo de investigar. Y repetir esto cuantas veces sea necesario. En el caso de mi trabajo doctoral, que es de donde sale un poco este método, yo partí investigando el tema de la inmovilidad y el teatro. ¿Por qué partí investigando ese tema? Porque llevo muchos años trabajando con un actor, que es un actor muy famoso chileno de teatro y tele, de hace muchos años, que tiene síndrome de enclaustramiento. Esto quiere decir que él tiene una condición motora que hace que no se pueda mover. Entonces él solo mueve sus ojos. Y con él trabajamos la pregunta de, bueno, ¿qué pasa si no te mueves, si puedes actuar? Entonces yo tenía estas dos dimensiones, que es la dimensión de la cotidianidad y el teatro, porque es actor y yo quería investigar sobre teatro, y la dimensión de la discapacidad y la no discapacidad. Y resulta que estas dos dimensiones me generan 4 cuadrantes, y yo estaba en el cuadrante más alejado de todo, que es el cuadrante de lo cotidiano, no discapacidad. Y yo quería investigar el cuadrante completamente opuesto, el cuadrante de la discapacidad del teatro. Entonces, todo esto que les he conversado es el resultado de esa exploración mía en cómo investigar esto, cómo llego yo a este lugar, cómo me desplazo sin ser parte de la comunidad teatral en ese momento, ni ser parte de la comunidad de personas con discapacidad. Cómo investigar esto siendo forastero de forma responsable, ética y epistemológica. Llegué a estos 7 pasos que les conté antes y básicamente un poco lo que fui haciendo fue hacer operaciones de desadaptación que me obligaron a cuestionar cosas. Y a partir de las cuales generé unos modelos teóricos sobre el teatro. Entonces, por ejemplo, en una estancia de investigación hice una cosa en la calle con un hilo, con un carrete de hilo. Era un carrete de hilo que pesaba más o menos 1 kilo, de este hilo que es delgado pero es fuerte, que no se va a romper fácil, no sé cómo se llama aquí, en Colombia se llama piola. Y le pedí a mi advisor doctoral, a la que estaba visitando, que se amarrara ese hilo a su cintura y que soltara el carrete de hilo que pesaba como 1 kilo y empezáramos a caminar por las calles del pueblo donde estábamos. ¿Qué pasa? Yo había hecho este experimento antes, solo en el laboratorio, y había cachado que el hilo se enreda con todo, a medida que uno se mueve. Y mi hipótesis al hacer ese ejercicio de adaptación fue que hacerlo en la calle iba a generar una tensión literal y figurada con el entorno. Una tensión relacionada con la presencia de un cuerpo extraño en un espacio público. Entonces ella se agarra a esta cuestión, fuimos a un supermercado, fuimos a una calle peatonal muy transitada y hicimos el ejercicio. Ella camina, damos vueltas, o sea, no hay un destino determinado, sino que estábamos paseando, tratamos de entrar a una librería, no pudimos porque justo el hilo se había enredado en unas sillas de una cafetería y entonces ella no pudo entrar. Y seguimos la conversa, ella se devolvió, después se acerca una señora furiosa porque estábamos generando un obstáculo para su esposo que usaba silla de ruedas, mientras que el esposo pasaba sin darse cuenta de la cuerda, porque además usaba una silla de ruedas motorizada así hiperatómica y todo terreno, y él ni se dio cuenta que estaba la cuerda. La señora furiosa
finalmente la situación escaló, se fue, no sé qué, ta, ta, ta. Y después todo esto, yo empecé a hacer un análisis y descubrí cosas muy interesantes relacionadas, por ejemplo, con el tema de la historia de las interacciones sociales de los pueblos, que estaba literalmente representado en el hilo que se enredaba. Entonces, por ejemplo, hay un tema en ciertos grupos, en ciertas condiciones de personas que las acciones en el espacio público son agotadoras, ¿ya? Porque cada interacción demanda un nivel, un gasto de energía que va agotando rápidamente sus posibilidades de interacción social. Cuando no pudimos entrar a la librería, yo después hacía este análisis, el hilo lo que estaba representando era esa sobrecarga de interacciones en la medida que transitábamos el espacio público. Y eso no lo hubiera podido cachar si no hacemos una cosa como esta. Obviamente, yo puedo leer, yo podía imaginarme, puedo, no sé, si leo, por ejemplo, literatura de activistas autistas, esto es una cosa que ellos describen respecto a las relaciones sociales, en algunos casos, pero vivir experiencialmente algo similar no es tan sencillo sin caer en la trampa de me voy a poner en el lugar del otro, que es una trampa peligrosa. Sobre todo cuando estamos trabajando con personas que pertenecen a situaciones de vulnerabilidad. ¿Qué hizo este tipo de ejercicio? Esto fue uno de varios, que yo me empezara a cuestionar los cuadrantes, y ya no tenía un cuadrante en 2 dimensiones, sino 8 cuadrantes en 3 dimensiones, porque resulta que yo ya no tengo, en la investigación, yo ya no tenía dimensión cotidianidad teatro, y no discapacidad, sino además movimiento, no movimiento. Entonces, esos cuadrantes, y por qué se los estoy mostrando, son un análisis que uno tiene que hacer en la definición de su ubicación como investigador frente al tema. En mi caso, estos cuadrantes representan los dominios a los que yo podía intentar explorar mediante estas operaciones de desadaptación para ir acercándome al tema que me interesaba. Acercándome, obviamente, en términos experienciales, nunca voy a alcanzarlo, pero la información y los datos con los que me iba tropezando me iban entregando conocimiento que yo fui hilando y que finalmente resultó en un modelo de teatro que tiene en cuenta la diversidad corporal. Desde la experiencia del teatro, desde la experiencia estética y creativa del teatro. ¿Ok? Otro ejercicio que hice, y esto solo se lo voy a nombrar para que lo hagan ustedes. Vayan a una plaza que tenga árboles y busquen el árbol que no se adapta, el árbol que no se ajusta. Hagan eso. Y quien quiera contarme después me puede escribir. Porque la idea es que encuentren ese árbol y expliquen y describan por qué no se adapta. ¿Ok? Eso se los dejo como ejercicio lúdico. Ok. Un poco lo que va a pasar cuando uno aplica esta idea de ser forastero es que de ser un forastero inocente, un forastero que no sabe del tema, o que no sabe cómo enfrentarse, o que no sabe cómo posicionarse, me voy moviendo a un forastero informado. Lo que no me convierte en un experto necesariamente en cada situación experiencial, pero sí me da herramientas para reformularme las preguntas, para reformularme los métodos, desde una posición que cada vez es más informada. Informado además en el sentido de que estoy atento a la sorpresa, que me permito tropezar con los datos, y esto genera pues, mi experiencia propia y de otras personas con las que he trabajado esto, es que esto termina generando una especie como de cambio de actitud frente a las situaciones, incluso las situaciones cotidianas. Y termina uno tropezándose con datos en momentos en que ni siquiera se le ocurre que había datos. Y es el caso de la transformación de transformaciones de las miradas y las posiciones, en las que entonces mi tema de investigación como que se da la vuelta y yo empiezo a cachar relaciones de mi tema de investigación con lo que me pasa en la vida.
No porque se convierta en una obsesión, como es la única cosa que estoy viendo, sino que empiezo a ver el mundo a través de esa perspectiva o de ese tema de interés. Por ejemplo, como estaba trabajando el tema de la movilidad y de trastornos motores, empecé una de las primeras cosas en las que me metí fue el tema de la accesibilidad física. Y una vez empiezo a hacer estos experimentos, hacer estas cosas, uno empieza a notar en el ambiente construido que incluso los edificios más top, con los sistemas de accesibilidad física más bacanes, la rampa super pro con la inclinación perfecta, el sensor de proximidad para las puertas, que incluso en esos espacios hay un montón de supuestos incorrectos sobre los cuerpos que se desplazan con silla de ruedas y que pasan porque se diseñan desde una postura de forastero inocente y no de forastero informal. ¿Ok? Hay un ejercicio, por ejemplo, que pueden hacer si salen, no sé, quienes tengan guaguas con los carritos, con las carriolas, o si andan en un supermercado, saquen un carrito y se van a dar una vuelta por la cuadra. Ustedes no son personas, no sé si aquí hay alguien que use silla de ruedas, pero yo no. Y hacer ese ejercicio me obliga a desadaptarme. Me genera un cambio en mi relación cuerpo-espacio, me obliga a cuestionarme sobre esa relación y a encontrar puntos donde me tropiezo, a veces literalmente, con el lago. ¿Ok? Entonces, un poco la invitación es a eso, a darse el espacio para que en su investigación, en sus investigaciones, tengan en cuenta que son cuerpos complejos, que pensarse como cuerpos implica cuestionarse lo que hacen, lo que saben hacer y lo que pueden hacer en algún momento, y de estar atentos a los momentos de desadaptación. ¿Para qué? Para que informen esa posición de forasteros que siempre tenemos y se den la oportunidad de sorprenderse y de tropezarse con datos. ¿Ok? Quedamos listos y abiertos a preguntas. Creo que alcanzamos, sí, alcanzamos a conversar. Entonces, voy a dejar de compartir. Gracias, no son mi gato. Y si quieren, podemos charlar un ratito. ¿Quién está por ahí? Alicia, Constanza, Daniela, hola. Intervenimos nomás. Sí, sí, hablen. Hablen, es una conversación. Ya, es que, bueno, yo me alcancé a leer un pedazo nomás, obviamente no me leí toda la tesis, pero me le había leído el comienzo y claro, ahí hay una explicación como como esta aproximación más teórica a los cuerpos, como desde la teórica, como de Deleuze y todo ese rollo, y ahora me pareció como muy interesante, porque no lo había hecho cuando leí la tesis, de pensar mi propia experiencia de investigación desde esa conceptualización. Y claro, como que ahí pusiste la última lámina y esto como de saber lo que puede o no puede un cuerpo, ¿no? Lo que se supone que sabe, experimentar para ver qué es lo que puede o no puede hacer. Pensaba a lo largo de tu presentación bastante en la cuestión de las epistemologías feministas, ¿no? Como la pregunta por estos lugares de los cuales investigamos, la pregunta también por las relaciones de poder que emergen en esos procesos de investigación, y también por como el lugar del cuerpo sexuado al final en esta dinámica del cuerpo complejo, ¿no? Que también es una perspectiva feminista, ¿no? Digamos como específica, como la especificidad, no desde la lógica binaria, pero sí de que, claro, en esa diversidad corporal hay cuerpos, digamos, materialmente diferenciados, que en esas interacciones, aparte, están mediados obviamente por la cuestión de las representaciones sociales y todo, pero claro, que marcan ciertas posiciones de desigualdad, entonces la dimensión está como del
del poder tal vez, y cómo eso también nos va poniendo en posiciones distintas. Y nada, como que leí la tesis ahora con esto y pensaba como que no sé si es que tú le diste vuelta a eso al hacer la investigación, al plantear, digamos, como la propuesta, porque claro, es como, es algo que yo pensaba cuando leía, y que es como para seguir trabajándola, si le diste una vuelta o no, si es que la desechaste o dijiste ya esto es como meterse en otro lugar, como eso. Pero al tema de la postura de los cuerpos sexuados, eso específicamente. Lo de las epistemologías feministas, si es que te Sí. aproximaste a Ah, ellas o ya. no, Mira, lo del cuerpo sexual y lo de las relaciones de poder, como esas tres cosas que son sí, igual parte de lo de las epistemologías sí, feministas. ok, a ver. El concepto de desadaptación, que en inglés es misfit, sale del feminismo. Sí. El Rosemary Garland Thompson, que es la que lo construye, es una eh, investigadora con discapacidad feminista. Y desde ahí construye. Entonces ella un poco la que trata de hacer es esta línea como del giro materialista en el feminismo, como de hay un cuerpo que es de carne y hueso y tiene unas cosas que no como olvidar, y desde ahí construye esta idea de la desadaptación. Eso lo pregunto, es como que todo esto que conversé parte de ahí, como que nuclearmente hay una base informada por eso. Respecto a las relaciones de poder, claro, las pensé y las trabajé porque en el tema de la discapacidad siempre está presente, y en el tema del teatro en particular. Hay una relación de poder implícita entre quien tiene un cuerpo bueno para el teatro y quien no. Y está presente en todo el teatro occidental, por lo menos, ¿no? O sea, en los otros también, pero mi énfasis fue en el occidental. Y es una relación de poder que excluye todo el tiempo a un montón de gente, y que la excluye no solo de los espacios de creación artística, sino de los espacios de consumo Mm. de ese arte. Eh, entonces sí están presentes, y una de los objetivos tácitos de la investigación era pensar en estos modelos de teatro que aplanen eso, como que traten de romper esa relación de poder, mostrando que uno, no hay un cuerpo perfecto, no hay un cuerpo ideal, que es ideal por una razón, que ninguno de esos cuerpos que están en escena son realmente perfectos, que hay espacios de creación artística desde el cuerpo diferente, desde la diversidad corporal, que tiene un valor estético propio, inherente, y que además hay que hacerse la pregunta de cómo reconfigurar los espacios de consumo del teatro en particular, y en general del arte, pero el teatro en particular, para tener en cuenta esa diversidad. Y esto va más allá del tema de la rampa, que es donde siempre se queda la iniciativa. Esto va en temas como, por ejemplo, esa estética que parte de la diferencia. Por ejemplo, una de las líneas más ricas en términos de producción artística en el teatro actualmente eh, son las compañías de teatro de personas con discapacidad intelectual. Ahí hay una riqueza gigante, porque hay una producción estética relacionada con la experiencia del mundo que, que tienen las personas con discapacidad intelectual, que genera unas tensiones que no generan otros teatros. Y eso implica que hay, del otro lado, un cuestionamiento para las personas sin discapacidad que están presenciando estas obras, y un espacio de acercamiento y entendimiento estético y de goce para personas que habitualmente no tienen ese espacio. Eso. Gracias, Constanza. ¿Quién más? Alicia, no sé si de pronto con tu tema, que es un tema que es bien interesante. No sé si quieres algo, quieres una pregunta.
Yo tenía, bueno, si nadie más quiere hacer, yo puedo Ah, hacer. pero sí, sí, dale. Sí, sí. Sobre lo de como los peligros, esta trampa, en realidad dijiste trampa, no este peligro, de la, como, yo lo pensaba como una sobreidentificación tal vez con, o esta como la trampa del ponerse en el lugar del otro, como de la empatía. Y yo no sé por qué lo pensé como eso, como una como sobreidentificación o algo así, pero no sé cómo lo, sí que tal vez. Bueno, yo nunca lo pensé como su identificación, tendría que darle una vuelta. Eh, siempre, siempre lo pensé más desde un lugar de apropiación, como de me apropio de esta experiencia, incluso sin tenerla, y la nombro como mía, o la nombro como que mi lectura de esa experiencia es la correcta. Lo veía más por ahí. Y una sobreidentificación, bueno, uno podría pensar que es una forma de apropiación, pero no sé, tendría que darle vueltas a eso. Respecto a la trampa, como en general, yo creo que el problema, o sea, cuando yo hablo de la trampa de ponerse en el lugar del otro, es olvidar que efectivamente ese otro tiene un lugar diferente, ¿ya? Y un lugar diferente que está cruzado por su situación, por su cuerpo, por el contexto en el que estamos encontrándonos, eh, y que puede ser lícito hacerse la pregunta de cómo es su experiencia y cómo me acerco yo a esa experiencia, pero la trampa está en creer que al yo hacerme la pregunta, la primera respuesta que tenga es la correcta, o es suficiente con hacerme la pregunta. Un ejemplo bien práctico. Cuando yo empecé a investigar el tema de la inmovilidad en el teatro, pues me metí en el tema de la inmovilidad, de qué es estar quieto, qué es estar inmóvil, qué es ser inmóvil. Y como estaba trabajando con este actor que dice el enclaustramiento, como que la primera referencia es, ya, ¿cómo es ser inmóvil con enclaustramiento? ¿Cómo me acerco yo a esa experiencia? Entonces, hubo, por ejemplo, una obra de teatro hace unos años que se llama Rey Planta, donde el personaje principal tiene síndrome de enclaustramiento y lo hace un actor sin síndrome de enclaustramiento, sin ningún tipo de discapacidad, y la actuación consiste en quedarse sentado quieto, haciendo todo el trabajo, que es un trabajo bien duro, de quedarse quieto durante 3 horas, no sé, 2 horas. Pero eso no te da la experiencia que está viviendo la otra persona. Eso te da una experiencia de cómo es actuar estando quieto 2 horas, del esfuerzo físico que implica para alguien que se mueve, está quieto. En las conversaciones con el actor, él expresaba cosas como, por ejemplo, que si bien él no tenía este movimiento externo, no puede mover las manos, no se puede parar, no puede caminar, no puede ambular, etcétera. Lo que me explicaba es que tenía un movimiento interno y un espacio de movimiento interno súper grande. Como que él tenía una vida interna rica en movimiento, pero era un movimiento interno. Ya ahí conversando con él, bueno, ahí la experiencia misma no sé cómo es, ya, no sé qué siente él cuando me habla de movimiento interno, pero en las conversaciones logramos ir sacando cosas. Por ejemplo, me hablaba de que la música hacía que el espacio se ampliara, que ese espacio interno de movimiento se ampliara, y que el miedo lo achicaba, ¿ya? Entonces, estando ahí yo empecé, bueno, ¿cómo logro acercarme a esta experiencia de movimiento interno y falta de movimiento externo sin caer en la trampa de me voy a quedar sentado 2 horas? Porque no es eso, ¿ya? Y lo que terminé haciendo fue una cosa que funcionó más o menos bien, y fue tratar de pasar su acción de escritura, porque él se comunica con los ojos, entonces su acción de movimiento externa, ampliarla en el espacio. Entonces lo que yo hice fue tomar una sala grande, una sala de clase, por ejemplo, o un auditorio, y moverme como él mueve los ojos. Y tratar de realizar las acciones
que él realiza con los ojos, un espacio ampliado. ¿Ok? Y de ahí derivaron varias cosas. Entonces, por ejemplo, esa la uso harto como herramienta pedagógica en algunos cursos de neuropsicología porque resultó ser súper buena para llevar a los estudiantes a la experiencia del enclaustramiento sin caer en la trampa de nos vamos a amarrar aquí 2 horas sentados quietos. Y se cuestiona la construcción de esa relación con la inmovilidad. Porque entonces el problema central acá con la interacción con una persona como él es, el problema nuestro, es la comunicación. Y es cachar que esa falta de movilidad no implica una ausencia de ser. ¿Sí? Y esa herramienta, ponerlos a estos estudiantes, normalmente esto funciona como que uno o dos de los estudiantes hace el ejercicio de caminar por el espacio tratando de activar un botón con obstáculos, porque en el caso del movimiento ocular no es así, sino que empieza, o sea, no es vertical puro, sino que se mueve para todos lados porque hay unos movimientos involuntarios. Y es agotador para él escribir. Entonces, traslada eso a este ejercicio de escritura mediante el movimiento en un espacio y los estudiantes que no se están moviendo, que están sentados observando la acción, se establece una comunicación entre estos que se están moviendo por el espacio y los que no, que modela y refleja y es análoga a la situación de comunicación de una persona que recién está conociendo a alguien con síndrome de claustrofobia. Y entonces se hacen preguntas sobre cuál es la forma correcta, cuáles son los tiempos, qué debo esperar, cómo debo, cuáles son las expectativas que puedo tener. Y pasan un poco de esa idea de, uy, qué horrible esta situación, a mí no me gustaría que como la reacción inicial de alguien que no se ha enfrentado al problema, al problema de un trauma encefálico que lleva a esta condición, pucha, hay formas. La vida de esta persona puede ser una vida rica y plena. No estoy diciendo que siempre lo sea, ni que para todos los casos lo sea, pero es una opción. Ya no se convierte en, esto es de plano el infierno. Y, pucha, sí. Y todo gracias a que no caigo en la trampa, hago este ejercicio, me pongo afuera, pensando en cómo moverme hacia adentro y hago todo este ejercicio de desadaptación. Es interesante, es que en el campo de la discapacidad, en esto de las fundaciones en general, se hacen de repente como ese ponte en mi lugar y como que recreas una situación de discapacidad y claro, acá en el fondo se desplaza eso hacia la cuestión del movimiento, no tiene que ver con, claro. Claro, es que el problema con esas simulaciones es que hacen énfasis en solo la característica corporal y olvidan todo el tema de la interacción social, todo el tema de la representación. Entonces ya me pongo la venda y salgo a caminar. No, eso no es sencillo. De hecho, en esto de la literatura sobre simulación en estudios con discapacidad, hay ejemplos de investigadores ciegos que lo que dicen es, mire, si usted quiere experimentar un poco de lo que es la ceguera, no se ponga unas gafas negras y salga, no. Consíguese un bastón, pida prestado un bastón. Y usted ve, y usted muévase con el bastón, pero viendo. No se haga el que no ve, no se ponga como a mirar al infinito. No. Usted muévase con el bastón. Solo con el bastón. Y salga solo y salga acompañado. Y compare. Y compare todo lo que ocurre. Porque la ceguera en este caso, como discapacidad, claro, tiene un componente que es corporal, que es no veo o veo poco, pero tiene un gran componente social y es cómo el entorno está diseñado o no y cómo la gente reacciona o no frente a mi presencia como persona ciega. Entonces, ¿qué pasa? Lo que contaba esta persona que daba clases o sea, investigaba sobre discapacidad y daba clases sobre cómo aproximarse a los fenómenos. Les decía ya, salgan. Y todos los alumnos salían, y entonces el que salía solo tenía que aguantar que lo estuvieran tocando todo el tiempo, que lo agarraran del brazo para cruzar la calle,
y respetaran que pasaran por encima, que interactuaran con él sin consentimiento. Uno. Y quienes salieran acompañados experimentaban el fenómeno de te ignoro. Sí, po. No existes, existe la otra persona. Tú no eres persona, tú no eres interlocutor válido. Que es parte de la experiencia de discapacidad en la ceguera. Entonces tiene que ver con eso. Hay cuerpos autorizados. Perdón. Eso. Tal cual. Muchas gracias. A ti, Constanza. Bueno, si alguien quiere comentar alguna cosa o preguntar, es el momento, porque creo que estamos casi en la hora. Así que... Yo quisiera comentar algo. Buenos dale, días, Daniela. ¿Cómo estás? un gusto conocerlos. Gracias. Lo mismo. Eh, yo Cuéntanos. entré tarde, así que de la tesis que usted presentó no conozco, o en el caso de que presentó no sé, pero llegué súper tarde, así que igual estoy medio desvinculada con todo. Pero quería hablar como de mi tema de tesis que estoy Sí, trabajando ahora en este semestre, que son los cuidadores informales, de su experiencia y todo esto. Y quisiera tocar el tema de que cuando yo estuve en la búsqueda de mi tema, mi profesora guía en ese momento me decía que fuera directamente a preguntarle a estos investigadores informales o a los formales, pero yo no tenía ninguna base como para ir y decirle, oiga, no sé cómo se siente, cuál es su experiencia, porque no conocía nada. Aunque yo tuve una experiencia, mi tía cuidó por años a mis abuelos, así que ella tenía como algo, pero no así formal, por decirlo. Que ahí como que me entró ese del investigador forastero, como que ahora me estaba cuestionando si mi profesora en algún rato tenía razón de que fuera, me tirara a la piscina así sin nada, o, o haberme preparado bien y todo eso para hacer la investigación. Esa es una cosa. No sé, ¿qué le parece? mira, no cacho muy bien cuando dices tirarte a la piscina que te decía tu guía, tu profe guía, si se refería a ve y pregunta sin marco, ve y pregunta y explora sin... ¿Era un poco eso? ¿O a qué te Sí, eso. refieres? Bueno, eso es No, a problemático. eso. Sí, eso Sí, es problemático, porque está bien uno posicionarse como forastero y posicionarse como que me voy a dejar sorprender, pero, escucha, uno cuando investiga tiene una pregunta y tiene un marco de referencia, que durante el proceso te salga del marco, otra cosa. Pero no tiene que partir por una posición clara. Y decir, vaya, pregunte a ver qué resulta, es un poco complicado además por temas éticos, porque yo no puedo ir a claro. preguntar cualquier cosa. Yo no sé si las preguntas que voy a hacer pueden tener un efecto negativo en la persona, si le genero, si es un disparador de algún trauma. O sea, hay un montón de cosas complicadas en términos éticos ahí, que no es como que yo vaya y pregunte ya, ¿no? O sea, tu intuición y tu sensación es la correcta, como aquí hay que parar y hacer una cosa antes. Efectivamente, yo no puedo salir a preguntarle a la gente investigando por un montón de cosas, porque sí, no tengo que tener una idea, una más o menos clara de qué quiero. No tiene que ser, no tiene que estar perfectamente clara. En mi caso, por ejemplo, mi doctorado fue en artes y en la investigación en artes pasa mucho que hay más como un punto de partida que una pregunta guía, porque no hay preguntas, a veces no hay forma de hacer preguntas concretas y esperar resultados concretos, ¿ya? En el caso de esta disciplina. En el caso de otras disciplinas sociales o de las humanidades puede pasar lo mismo. Entonces, la pregunta puede no estar perfectamente definida, el marco puede no estar perfectamente definido, pero sí hay que tener un punto de partida más o menos claro.
y una consideración ética transparente. Entonces te diría Claro, eso. ya, sí, sí. Que a mí igual me pareció medio raro como seguirle, hacerle caso en eso, como que no me pareció nada ético porque iba a ser muy intrusivo llegar y hablarle, además de que el cuidador informar es como igual un tema delicado de llegar y preguntarle cosas porque a veces no tienen tiempo para eh, una encuesta de 10 minutos porque están atentos a muchas otras cosas. Claro. Sí, Tú, además tú, de que... ¿Mm? no, no, dale, dale, termina. Perdón. No, lo otro que iba a decir es que yo, es como es mi proyecto de título, ya es la primera vez que voy a entrevistar a gente eh, reales, con situaciones reales, porque en mi caso yo estoy estudiando diseño gráfico. Y bueno, también está esta cosa de investigar e interactuar con la gente, pero esta es la primera vez que realmente lo estoy haciendo con personas que no están eh, vinculados con los profesores, Ujú. porque todo mi año de carrera era así, de que mi profesor era como el puente que tenía con, en el caso del emprendedor, para conocerlo, si le parecían tal cosa, y ahora es como, no, estoy yo, como, yo soy la profesional que tiene que presentarse a este personaje, que es el cuidador informal, para mi tema Sí. de título. Te iba a preguntar, ¿esto es pregrado o posgrado? Pregrado, sí. Pregrado, ya. No sé cómo esté funcionando en tu universidad el tema de pregrado y los comités de ética. Es un mundo bien complicado porque no hay como mucha formalidad en las investigaciones de pregrado respecto a eso, como si pasa con los posgrados que yo tuve que pasar por comité de ética como Oh, estudiante doctoral. En el magíster también es como gris el asunto. Entonces probablemente no tienes que pasar por comité de ética. Pero está, o sea, mira, yo te felicito porque te estás haciendo la pregunta. Entonces, no estás obligada a seguir un proceso, pero el hecho de que te hagas la pregunta está bien. Y yo lo que te diría es que tengas claro el ámbito de lo que vas a preguntar y reflexiones sobre si eso que vas a preguntar puede tener una consecuencia negativa. ¿Ok? Y cuando contactes a las personas, lo mínimo que hay que hacer, lo mínimo necesario es decirles, yo te voy a preguntar estas, yo vengo por esta razón, quiero investigar sobre este tema, tengo estas preguntas, algunas de estas preguntas podrían ser, eh, si, no sé, algunas de estas preguntas son sensibles, son temas sensibles, no sé cuál es tu tema específico, pero usted quiere o no quiere responder. En el mundo ideal, tú irías con un papel que dé cuenta de este proceso, que el proceso se llama consentimiento informado, y tú irías con un papel que da cuenta de eso, y esta persona lo firma, y tú quedas resguardada, ¿ya? Entonces, podrías preguntarle a tu profe guía si en el caso de tu universidad esto corresponde o no corresponde, si es parte de los protocolos, eh, y si te puede acompañar en ese proceso. Y si no es esa persona, si no es esa profe o ese profe, ¿qué? Para que tú estés tranquila en términos de tu investigación y las personas a quienes vas a entrevistar también estén protegidas. Pero como te digo, no sé cómo funciona en pregrado, porque es un mundo gris e indefinido. sí, Pero mira, nosotros, un poco para ah, tranquilizar, el hecho de que te hagas la pregunta ya es un plus, porque quiere decir que no vas a ir como un tanque de guerra pasando por encima de las personas que sí. vas a entrevistar. Ya tienes la duda, y eso es bueno. ¿Qué me vas a Ya. decir? Bueno, te iba a decir eso, que ya hicimos eso, como a la última instancia del semestre ya dijeron tienen que investigar, ya tenía todas las bases necesarias para ir
y preguntar de una manera empática, porque nos dijeron no sean intrusivos, pero traten de empatizar con las personas. Y eso fue lo que hice, lo que logré hacer, porque mi entrevista era semi-estructurada, así que Ujú. de una pregunta nos íbamos alargando, porque yo al conocer un poco de esto, del trabajo que lleva ser cuidador informal, es necesario escuchar a las personas, tratar eh, todo lo que ellos necesitan decir, escucharlo. Pero todo eso del cuidado, digo, del consentimiento informal lo hice y creo que funcionó bien. Y eso, pero ahora como estoy desarrollando el producto de alguna manera eh, y necesito nuevamente entrevistar a estas personas, luego poniendo un ejemplo de que estuve en una instancia con ellos, ya pasó mucho tiempo y volver a conectarme con ellos no se vuelve así como tedioso, aunque ya pasó el tiempo, pero volver a decirle, oiga, estoy ahora estoy haciendo esto, un producto, como para buscar alguna solución o de alguna manera ayudarlos. Pero ahí va mi pregunta, de que no es repetitivo como volver así a ser intrusivo en su rutina. No sé si me doy a Bueno, explicar. sí, sí, creo que sí, creo que te entiendo. Investigar, sobre todo cuando investigamos con personas, implica necesariamente ser intrusivo, porque nos Mm, estamos metiendo en cuestiones que las personas a veces no ni siquiera están pensando ni considerando, y hay que ir a tocar la puerta y llamar. En general, lo que uno espera y desea es que quien participe lo haga porque quiere y porque entiende el valor de esa participación y porque tal vez va a obtener algo a cambio, no necesariamente una compensación monetaria, pero no sé, en tu caso, si vas a desarrollar un producto, puede tener acceso a los pilotos del producto, o si va a haber versiones beta o usar la versión beta y tiene acceso a eso, ese tipo de em, ¿cómo se llama? De devolución respecto a lo que va, al conocimiento que tú vas generando en la investigación. En otros casos, por ejemplo, la devolución pasa por seminarios, encuentros, por formación. Entonces, en el caso, por ejemplo, de cuidadores informales, lo que hacemos muchas veces es que, claro, participan y al final se hacen instancias de formación que van a ayudarles en su práctica, ¿ya? Entonces, sí la investigación es intrusiva por naturaleza, porque escarba, mm, porque indaga. Entonces, ahí hay que tener guata. Yo soy súper tímido y a mí me cuesta mucho eso que tú estás contando, de ir a tocar las puertas, pero toca, porque si estoy investigando, me toca. ¿Ya? Eh, Dicho eso, no sé si a las personas la primera vez que la entrevistaste les dijiste que ibas a volver a preguntarles cosas. Normalmente lo que uno hace es que si sabe que tiene que volver a entrevistar, les dice, los voy a entrevistar ahora y dentro de un año, 6 meses, 2 meses, un mes, no sé qué, la voy a volver a contactar. Ya, usted me dice si quiere o no quiere. Ahora, si quiere que la vuelva a contactar. Y después cuando la vuelva a contactar, le dice, quiere seguir la entrevista, no sé, como que el mismo proceso de la primera vez. Pero en general uno avisa antes. Si no avisaste, bueno, llama y di, oye, ahora estoy en esto, ¿quieres que te entreviste? ah, ok, Y no hay más. Sí, ya. ya, bacán, Daniela. Sí, bueno, creo que Muchas gracias. no, no, con mucho gusto. Pues, siempre, siempre es asustado ese momento. Sí. Bueno, Daniela, muchas gracias. Al principio mencioné, pero igual te vuelvo a comentar que si es que todavía te queda un par de meses o algún tiempo estudiando, puedes acercarte a nosotros. Tenemos más actividades como esta que se vienen más adelante. Así que escríbeme a investigación@micare.cl y puedo compartirte, asegurarme de que estés como en los correos para enviar información. Así que sigamos en contacto, mucho gusto conocerte. Muchas gracias. Ahí estaré Y contactando. muchas gracias, Andrés, muchas gracias, Constanza, de verdad. Gracias a ti. Súper.
Andrés también. Gracias, Rafa, por organizar y por escuchar a ustedes.